Hola a todos. Hoy vamos a adentrarnos en un episodio increíble de la Segunda Guerra Mundial, un capítulo poco conocido pero profundamente impactante, el Partido de la Muerte, un evento orquestado por Hitler en el verano de 1942. Prepárate para una historia que mezcla el deporte, la crueldad y la resistencia humana en tiempos de guerra. En pleno conflicto mundial, Hitler ideó una manera peculiar de demostrar la supuesta superioridad aria, a través del fútbol. Imagina esto, un campo de juego improvisado en el frente oriental, donde la maquinaria de guerra se detendría temporalmente para dar paso a un evento deportivo extraordinario. El árbitro, un oficial de las SS, establecía un tono amenazador desde el inicio. Los jugadores soviéticos eran nada menos que prisioneros del Dinamo de Kiev, futbolistas destacados antes de la guerra. Antes de la guerra, los jugadores soviéticos del Dinamo de Kiev eran aclamados por su habilidad en el campo. Algunos eran figuras destacadas en el fútbol internacional. Su transición de estrellas del deporte a prisioneros de guerra resalta la trágica ironía de la guerra. Estos hombres enfrentaban no solo al equipo contrario sino también su propio destino incierto. Los prisioneros entraron al campo hambrientos, enfermos y bajo la cruel advertencia nazi: si ganáis, moriréis. Imagina la tensión en el aire, donde cada pase, cada gol, significaba más que una victoria en un partido de fútbol ordinario. Contra todo pronóstico, los prisioneros soviéticos ganaron. En ese momento, la dignidad humana pesó más que el miedo impuesto por sus captores. La victoria en el campo de fútbol no solo representó un logro deportivo, sino que también elevó la moral de los prisioneros soviéticos. En medio de la deshumanización de la guerra, este evento se convirtió en un atisbo de humanidad. Este triunfo simboliza la resistencia de la humanidad incluso en las circunstancias más desesperadas. Sin embargo, la victoria tuvo un alto precio. Algunos fueron fusilados aún con la camiseta del Dinamo de Kiev puesta, un oscuro recordatorio de la brutalidad de la guerra. Otros fueron llevados ante la Gestapo, enfrentando torturas que los llevaron a la muerte. Solo unos pocos sobrevivieron para contar esta historia que ha permanecido enterrada en los anales del tiempo. Así concluyó este capítulo extraordinario y sombrío de la historia, donde el fútbol se convirtió en un símbolo de resistencia en medio de la barbarie. Es sorprendente cómo esta historia ha permanecido en las sombras de la historia. La omisión de eventos tan significativos resalta la complejidad de documentar la crueldad de la Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias. No olvides suscribirte y darle like para más historias fascinantes en Fascinaciones Globales. Hasta la próxima.